La televisión data del siglo XIX con la aparición de dos modelos, la televisión mecánica y la electrónica. Aunque fue la mecánica la primera en comenzar sus emisiones, la electrónica se impuso al poco tiempo, debido fundamentalmente a su superioridad técnica. Ambas desarrolladas de forma paralela en un periodo caracterizado por la lucha entre distintas compañías e inventores por la adopción de un único sistema. La televisión mecánica tuvo como principal mentor al escocés John Braid, quien una vez creada la primera compañía de televisión del mundo, Television Limited, en 1924, obtuvo 2 años después una licencia experimental y tiempo después, el 10 de septiembre de 1929, Braid, en colaboración con la BBC de Londres, comenzó las emisiones de prueba. Por su parte, la televisión electrónica fue creada por el científico ruso-norteamericano Vladimir Zworykin, que trabajaba en la estadounidense RCA hacia finales de los años 20. Así, en 1931, la RCA colocó una antena emisora en la terraza del Empire State Building, el edificio más alto de Nueva York, y comenzó con sus emisiones de prueba. Al otro lado del Atlántico, la inglesa EMI se lanzó a trabajar en la televisión electrónica. Los ingenieros de EMI realizaron una demostración en la BBC sobre su sistema televisivo. Los especialistas no tuvieron dudas. La calidad de este sistema era superior. Las horas de la televisión mecánica estaban contadas. Aunque el desarrollo de la televisión quedó interrumpido por el estallido de la Primera Guerra Mundial, se retomó nada más acabar la contienda, permitiéndole ocupar su puesto entre los medios de comunicación más extendidos como la prensa o la radio, que ya tenían su propia historia en aquel momento. Durante este periodo, un grupo de investigadores en los países tecnológicamente más avanzados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, buscan transmitir imágenes a distancia. Se trataba de captar imágenes utilizando una cámara, transmitir esas imágenes a través del aire y recibirlas en un aparato receptor a cierta distancia de donde originalmente se había captado, la televisión. Ante la existencia de estos dos modelos televisivos, el gobierno británico decidió nombrar una comisión investigadora para definir la posición del Estado en materia televisiva. En enero de 1935, dicha comisión optó por la televisión electrónica debido a la superioridad de calidad respecto al otro sistema, y el 2 de noviembre de 1936, la BBC comenzó sus transmisiones desde los estudios londinenses del Alexandra Palace. Superada la etapa de su nacimiento y consolidación, llega la época del color, y tras ella, la internacionalización del medio y sus contenidos, lo que impuso el lanzamiento de los primeros satélites de comunicación y otras tecnologías como la distribución por cable. Por otro lado, se tiene la necesidad aparentemente opuesta de contar con contenidos de carácter local. Con la televisión local se complementa la presencia de la televisión en todos los ámbitos de la socialización del individuo, desde lo global hasta lo local. Hacia mediados de la década de 1930, las transmisiones tienden a regularizarse y a crecer en las principales urbes: Londres, Berlín, París, Nueva York, entre otras. En Estados Unidos, las definiciones técnicas de la televisión variaban año con año, lo que suponía un grave problema para los fabricantes de receptores y la casi imposibilidad de ventas de aparatos. Sin embargo, el organismo regulador de la radio y televisión, la FCC, solo autorizó la televisión comercial en 1941. En pocos años, de 1935 a 1939, los franceses adoptaron el sistema electrónico. Alemania es otro país donde la actividad en torno a la televisión fue especialmente intensa. Los alemanes se sentían acuciados para llegar a tiempo a la retransmisión en directo de los Juegos Olímpicos en Berlín de 1936. El éxito fue total. La recepción de las emisiones se llevó a cabo en lugares públicos, teatros con capacidad para 50 personas y pantallas de cerca de 2 metros de diagonal. Algo más rezagadas se encontraban en Italia y en la URSS. Este rápido desarrollo tropezó con la escasa fabricación de receptores, hecho que se corrigió a finales de la década. Fue en Gran Bretaña en 1937 y en los Estados Unidos en 1939 cuando comenzó la fabricación de aparatos receptores para uso doméstico familiar. Es así que gracias a los avances tecnológicos extranjeros llega la televisión a territorio mexicano.
cuyo antecedente del modelo que impera actualmente en México se ubica en el siglo XX. Primeramente, con la aparición de la radio en el periodo del entonces presidente Álvaro Obregón, concluyendo en el periodo del presidente Plutarco Elías Calles, con la modernización del capitalismo en México postrevolucionario, proyecto en el que la burguesía tuvo importante influencia en la reconstrucción estructural económica para desarrollar el nuevo Estado, pues se requería de grandes inversiones para mantener vivo este medio, recursos de los que no disponía el Estado. Por tanto, buscó impulsar la participación de capitales privados, otorgando concesiones a particulares para la explotación de un sistema comercial. A partir de los años 40, el Estado se mantuvo al margen en cuanto a expansión comercial de la radio respecta, y todavía más con el desarrollo de la televisión, previamente investigada por el escritor Salvador Novo y el ingeniero Guillermo González Camarena, quienes por órdenes de Miguel Alemán Valdés, el entonces presidente de la República, realizaron un análisis de los modelos televisivos de Estados Unidos y Gran Bretaña para saber cuál era el que más convenía adaptar al sistema televisivo mexicano. Mientras que por un lado, Novo encontraba más virtudes en el modelo público de la BBC, por otro, Camarena, quien en colaboración con empresas privadas hiciera promoción de novedosos ensayos de televisión en México, se interesó más por el modelo comercial de los Estados Unidos, esquema por el que al final se perfilara el gobierno de Alemán Valdés para desarrollar a la televisión como empresa privada en nuestro país. Es así como durante años, la industria privada de la televisión lideró hegemónicamente en el campo de los medios electrónicos con el apoyo firme del gobierno, que desde 1958 tuviera como rival a Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, pero que no representaba amenaza para esta, ya que aparte de ser una emisora de carácter cultural y educativo, carecía de recursos para tecnología que le permitieran tener buenas transmisiones, ya que su señal era difícil de captar en el Distrito Federal y alrededores. Así entonces, mientras que en países europeos la televisión se desarrollaba como un medio público o estatal, en México se implementaba el modelo comercial. Es evidente que en México se privilegió el uso de la televisión para uso meramente comercial por encima de su uso social y de servicio público, pues esta industria ha crecido protegida por gobiernos que, ya sea por complicidad o falta de voluntad política, dejan el desarrollo y explotación comercial de este medio en manos de poderosos grupos económicos. Por tanto, se depura cualquier intento de reforma. Es en los años 70 que surge la televisión nacional de carácter estatal, época de formación de identidad latinoamericana, cuestionando también los modelos extranjeros que modificaban tanto cultura como a la comunicación, así como la inconformidad de la sociedad por la ascendente desigualdad económica que marca la diferencia entre países de primer y tercer mundo. Es por tanto que en el gobierno de Luis Echeverría se llevan a cabo acciones legales y políticas para la creación de la televisión nacional y regional perteneciente al Estado. En este periodo también se cuestionó el desempeño que el sector privado daba a los medios de comunicación, haciéndose presentes declaraciones de distintas entidades de gobierno que pedían una mayor supervisión, control y participación por parte del gobierno en la industria de radio y televisión, dando vida al rumor de la necesaria nacionalización de la industria. Echeverría buscó una participación más directa en los medios electrónicos, siendo no solo el emisor, sino también el creador de instancias administrativas dentro del aparato gubernamental, con el fin de regular el ejercicio de los medios de información. Es por esto que en 1972 el gobierno federal adquiere Canal 13 a través de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, SOMEX, comprando la emisora a Francisco Aguirre. En este mismo año se crea Televisión Rural de México, con lo que se conformaron las primeras estructuras para el desarrollo de la televisión regional, antecedente de lo que posteriormente sería la Red Nacional de Televisión del Estado mexicano. Pero solo un año más tarde, en 1973, se emite el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que desde 1960 ya había sido aprobado. Es evidente que el interés que el gobierno tenía por adquirir una frecuencia de televisión fue meramente político. Tiempos difíciles atravesaba la creación de esta nueva televisión, pues el modelo comercial que imperaba le hacía imposible a la televisión del Estado hacerse de una identidad propia. Es por esto que hasta nuestros días la televisión en México sigue fuertemente dominada por el modelo comercial.